Aquí tenemos las dos rectas paralelas y la recta secante. Las rectas paralelas son la recta L1 con la recta L2, símbolo de rectas paralelas, o líneas inclinadas. Me está indicando que la recta L1 es paralela con la recta L2, es decir, que si las extiendo infinitamente nunca se van a cruzar. Y la recta secante, la tenemos aquí, es aquella recta que va a cortar ambas rectas paralelas y a la vez va a formar o determinar 8 ángulos. En este caso ustedes pueden ver ahí los 8 ángulos determinados, en este caso denotados con los números del 1 al 8. Muy bien, vamos a pasar a revisar los nombres de estos ángulos. Aquí llamamos ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes se caracterizan porque tienen la misma ubicación en la recta L1 y en la recta L2. Y a la vez son congruentes o iguales. Por ejemplo, tenemos el ángulo 1 congruente con el ángulo 5, son iguales, son correspondientes. El ángulo 2 con el ángulo 6 también son correspondientes, iguales. El ángulo 2 igual que el ángulo 6. El ángulo 3 con el ángulo 7 también son correspondientes, por lo tanto son iguales. El ángulo 4 con el ángulo 8 también son correspondientes, por lo tanto son iguales. Tenemos los ángulos correspondientes. Aquí llamamos ángulos alternos. Los ángulos alternos. Los ángulos alternos pueden ser internos o externos. Los ángulos internos son aquellos que se ubican dentro de las paralelas, en este caso el 3, 4, 5 y 6. Y los ángulos externos, aquellos que se ubican hacia afuera de las paralelas, 1, 2, 7 y 8. Aquí llamamos ángulos alternos. Los alternos son los que están cruzados, se puede decir así, ¿no? Por ejemplo, el 3 con el 6, alterno interno, y el 4 con el 5, también son iguales. Los ángulos alternos se caracterizan porque son iguales, y gráficamente se pueden ver así como un aspa, cuando son internos. Y los ángulos alternos externos, los que están hacia afuera, también aspa, el 2 con el 7, tenemos acá el 2 con el 7, y el 1 con el 8, en aspa, ¿no? El 1 con el 8. Bien, ahí lo tenemos, también son congruentes. Y los ángulos conjugados, que también pueden ser internos o externos, estos ángulos se caracterizan porque suman 180 grados. Están ubicados hacia un mismo lado de la recta secante. Por ejemplo, tenemos el ángulo 4 con el ángulo 6, están ubicados, digamos, hacia la derecha de la recta secante. Son internos. Estos ángulos se caracterizan porque suman 180 grados. 180 grados. Y hacia la izquierda tenemos el ángulo 3 con el ángulo 5, también son conjugados internos, por lo tanto suman 180 grados. Y los ángulos conjugados externos tenemos acá, para la derecha, el 2, el 8, y están hacia la derecha de la secante, suman 180 grados. Y también tenemos el 1, por acá el 1, con el 7, que también van a sumar 180 grados. Esos son los nombres de los ángulos que se forman cuando tenemos dos rectas paralelas y una recta secante que las va a cortar. Vamos ahora a revisar algunas propiedades que cumplen dentro de esta teoría. La primera me dice, si yo tengo dos rectas paralelas, L1 paralela con la recta L2, tenemos la recta L1, la recta L1. Si la recta L1 es paralela con la recta L2, y dentro de ella se van a formar ángulos, como ustedes pueden ver la figura, ¿qué se va a cumplir? En este caso se van a formar tres ángulos. Va a haber un ángulo que está, digamos, su abertura hacia la izquierda y dos que están cuya abertura hacia la derecha, en este caso el alfa con el beta. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que el ángulo cuya abertura está hacia la izquierda, en este caso el X, va a ser igual a la suma de los ángulos cuya abertura están hacia la derecha. Y de forma más general, si tuviera más ángulos que se forman dentro de dos rectas paralelas, va a cumplir que los ángulos cuya abertura están hacia la izquierda, X más Y
más z, la suma de los ángulos, van a ser iguales a la suma de los ángulos cuya abertura están hacia la derecha. A más B más C. De esa manera hemos formado esta ecuación. La suma de ángulos cuya abertura están hacia la izquierda va a ser igual a la suma de ángulos cuya abertura están hacia la derecha. Muy bien, antes de entrar a desarrollar los ejercicios, vamos a hacer un pequeño experimento referido a esta teoría. En el ejemplo tenemos dos rectas paralelas L1 y L2 y nos dan un ángulo que es igual a 60 grados. A ver, ¿qué podemos nosotros deducir de acuerdo a la teoría que ya hemos estudiado? En primer lugar, podemos decir que este ángulo, que voy a pintar de rojo, es igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo que voy a pintar de azul medirá 120 grados. Porque como ustedes se dan cuenta, son ángulos suplementarios, 120 de 60 grados forman un ángulo llano. Este ángulo también será 120 grados porque es opuesto con el vértice. Opuesto por el vértice. Muy bien, y sumo todo tenemos 360 grados. En la recta L2, si ustedes se dan cuenta, de 60 grados, este ángulo también será 60 grados. 60 grados. Largo aquí. Este ángulo será 60 grados. Este ángulo también será 60 grados. 60 grados. Y finalmente este ángulo será 120 grados. 120. 120. Y acá también será 120. ¿Cuál era la idea de este ejemplo? De que ustedes se den cuenta que dentro de esta teoría matemática, los ángulos que se van a formar en la recta L1, son iguales a los ángulos que se van a formar en la recta L2. ¿Sí? Son los mismos ángulos. Muy bien, vamos ahora sí a hacer ejercicios. En el problema número 1 nos pide calcular el valor de x. ¿Qué es lo que observamos ahí de la gráfica? Que todos ángulos tienen la misma ubicación. Por lo tanto, se tratará de ángulos correspondientes. Y dijimos que los ángulos correspondientes se caracterizan porque miden igual, son iguales. Por lo tanto, mi ecuación será 7x igual 70 grados. Transponemos a dividir el 7 y me quedaría que el valor de x es igual a 10 grados. En el problema número 2 nos pide también calcular el valor de x si la recta L1 es paralela con la recta L2. Muy bien, ¿qué es lo que podemos decir? Si acá es 50 grados, este ángulo es opuesto por el vértice, por lo tanto, también medirá 50 grados. Si acá es 60 grados, este ángulo también medirá 60 grados. 60 grados. Muy bien, entonces vamos a aplicar ahora sí nuestros teoremas o propiedades. Los ángulos que se forman dentro de la paralela vamos a analizar. Tenemos un ángulo cuya abertura está hacia la izquierda, X, y dos ángulos cuya abertura están hacia la derecha. En este caso, el 50 grados y el 60 grados. Muy bien, la teoría nos dice que el ángulo que está hacia la izquierda va a ser igual a la suma de los ángulos cuya abertura están hacia la derecha. Por lo tanto, me quedará que el valor de x es igual a 110 grados. En el problema número 3 tenemos ahí dos rectas paralelas dentro de las cuales se han formado varios ángulos. Tenemos algunos ángulos que están, su abertura están hacia la izquierda, vamos a ponerlos de amarillo, x, 2x y 2x, ángulos que están hacia la izquierda. Y hacia la derecha tenemos 20 grados, 40 grados y 10 grados. Entonces el teorema nos decía que los ángulos cuya abertura están hacia la izquierda, x más 2x más 2x, van a ser iguales a los ángulos cuya abertura están hacia la derecha.
reducimos las x, 5x, reducimos los ángulos 70 grados, el 5 lo transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 14 grados. En el problema número 4 nos dice, dos ángulos conjugados internos están en la relación de 2 a 3. Calcule la diferencia de dichos ángulos. Muy bien, ya sabemos interpretar este significado cuando me dicen están en la relación de 2 a 3, le colocamos 2x y 3x, uno múltiplo de 2, el otro múltiplo de 3. Me habla de conjugados internos, sé que estos ángulos suman 180 grados. Son internos en la gráfica porque están dentro de las rectas paralelas. Y son conjugados porque están, en este caso, hacia la derecha de la secante. Por lo tanto, como suman 180 grados, mi ecuación será 2x más 3x igual 180 grados. Reducimos las x, 5x igual 180. Ponemos a dividir el 5 y me quedaría que el valor de x es igual a 36. La pregunta que me hace es ¿cuánto es la diferencia? Si uno es 3x y el otro es 2x, la resta de los dos me da x. La diferencia es 36. También podríamos sacar sus valores de cada uno, ¿no? En este caso sería 2 por 36, este ángulo mediría 32. Y este ángulo mediría 3 por 36, sería 108. Si ustedes restan 108 menos 72, también le va a salir 36 grados, que sería la respuesta para este problema 4. En el problema número 5 me dice, dos ángulos conjugados externos están en la relación de 3 a 7. Calcular los ángulos. Muy bien, ya sabemos, están en la relación de 3 a 7. 3x y 7x lo tenemos ahí. Son conjugados, suman 180 grados y externos. Están hacia afuera de las rectas paralelas y hacia la derecha de la recta secante. En este caso he tomado esos ángulos. Muy bien, como son conjugados externos, sumarán 180. Mi ecuación será 3x más 7x igual 180. Reducimos las x, 10x igual 180. El 10 transponemos a dividir y me quedaría que el valor de x es igual a 18 grados. ¿Cuáles serían los ángulos? 3x sería 3 por 18, tenemos por acá. Y este ángulo 54 grados, 5 y 4, 54 grados. Y este ángulo sería 7 por 18, sería 126. Ustedes suman 126 más 54, les va a salir 180 grados, que es la definición de ángulos conjugados externos. Y en el problema número 6 tenemos calcular x si la recta L1 es paralela con la recta L2. Muy bien, dentro del análisis solamente vamos a tomar en cuenta los ángulos que están dentro de las rectas paralelas. A ver, si este es x, este es su ángulo opuesto por el vértice, también me dirá x. Acá tenemos 140 grados, que va a formar un ángulo llano con este ángulo que voy a pintar de rojo. Por lo tanto, si 140 grados, el suplemento será 180, este ángulo será 40 grados. Y listo, de esa manera aplicamos nuestro teorema, el ángulo de la izquierda, 120 grados, igual a la suma de los ángulos cuya abertura están hacia la derecha, en este caso, x y 40. Me quedará 120 grados igual x más 40 grados, transponemos a restar el 40, y me quedaría que el valor de x es igual a 80 grados. Muy bien, estimados alumnos, acá les dejo una pequeña práctica. Les sugiero que la resuelvan antes de dar su examen. Por lo demás, gracias y cuídense mucho.